Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Dental Tips, tu canal de salud bucal. Hoy tenemos esta clasificación de Kennedy que se utiliza básicamente en los pacientes parcialmente desdentados. Y vamos a ver pues que esta clasificación, como vemos aquí, es una clasificación utilizada para aquellos pacientes que van a ser rehabilitados en este caso con prótesis parcial removible. Y bueno, tenemos varias clases. En este caso Kennedy, el doctor Kennedy, en este caso estamos hablando del año 1920, pero ahí a principios del siglo XX, pues en este caso publicó estas 4 clases. Tenemos la clase 1, 2, 3 y 4, que vamos a ver poco a poco cada una de ellas. En este caso tenemos un concepto importante aparte de las clases. Tenemos el concepto de modificaciones, y aquellas, en este caso, este concepto de modificación o modificaciones se refiere a cada una de las zonas edéntulas adicionales a cada una de estas clases. Ahora es importante tomar en cuenta que la clase número 4, en este caso la clase 4, no tiene modificaciones. Es importante, como vemos aquí, la clase 4 no tiene modificaciones. Así que se va a presentar solamente de manera pura, y en caso de que se presentara alguna zona edéntula adicional en una clase 4 de Kennedy, pues se convertiría en otra clase. Entonces ya se convertiría en una clase 1, en 2 o en 3. Pero bueno, para dejar todo esto más claro, vamos a ver de qué se trata cada una de estas clases, y vamos a empezar con la clase 1 de Kennedy. En este caso, clase 1 de Kennedy, la definición sería áreas edéntulas bilaterales posteriores a los dientes naturales remanentes. Entonces, tenemos un caso muy clásico como el que vemos aquí. Tenemos los pacientes que pues pierden dientes posteriores por X causa. En este caso, muchas de las razones pueden ser por problemas de caries o por enfermedad periodontal. Así que son pacientes que tienen zonas edéntulas posteriores de ambos lados, ¿sí? Ya sea en la arcada inferior o en la arcada superior. Tienen que ser, como vemos, de manera bilateral, porque si no es bilateral ya cambiaría de clase. En este caso siempre sería zonas bilaterales posteriores, que pueden ser desde premolares, ¿sí?, hacia atrás. De hecho, podrían ser también lo que es. Si no hay si no hay molares, si no hay premolares, si no hay caninos, seguiría siendo una clase 1, ¿ok? En este caso, debe de ser bilateral la zona edéntula. Ahora, podría ser que la zona edéntula tendría en este lado, por ejemplo, un premolar más perdido por acá. Podría ser que no estuviera, pero las zonas son edéntulas bilaterales. Ahora, en este caso, como vemos aquí, ya tenemos, aparte de las zonas edéntulas bilaterales posteriores, tenemos 2 zonas edéntulas adicionales, que en este caso pues convertiría a esta clase 1 en una modificación 2, ¿ok? Modificación 2 porque tenemos adicionales a estas 2 zonas edéntulas. Entonces es una clase 1 modificación 2. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo de una clase 1, sigue siendo clase 1 por las zonas edéntulas posteriores, con una, en este caso, modificación 1. ¿Sí? Modificación 1 porque tenemos una brecha o zona edéntula adicional. Entonces, la clasificación, recuerden que se basa siempre en la zona más posterior, la zona o brecha edéntula más posterior, que en este caso mandan aquí, en este caso, las zonas edéntulas que es bilateral, ¿sí?, posterior. Entonces, clase 1, modificación 1. Muy bien, tenemos ahora la clase 2 de Kennedy. La clase 2 de Kennedy básicamente es esto, ¿no? Tenemos un paciente que tiene un área edéntula, solamente es unilateral posterior a los dientes naturales remanentes. Y básicamente estamos hablando es como si fuera una clase 1 a la mitad, ¿sí? Solamente tenemos una zona edéntula posterior, ¿sí? No hay 2, solamente es una. Y pues puede ser en la arcada superior, puede ser en la arcada inferior. Y como vemos aquí, la pérdida de hueso alveolar pues es mucho más rápida y avanza mucho más rápido en este caso en la mandíbula, comparándolo con el maxilar. Es algo que hay que tomar en cuenta para todas aquellas personas que están ya pues tratando a sus pacientes, ¿no? Muy bien, entonces tenemos aquí una clase 2.
Ahora, si esta clase 2 presenta alguna zona edéntula adicional, pues ya estamos hablando de una clase 2 modificación, en este caso 1, ¿sí? Modificación 1 de un solo diente, ¿sí? Aquí tenemos clase 2 modificación 1 de un solo diente. Aquí tenemos igual, no es igual, pero es una clase 2 modificación 1, pero la modificación no es de un solo diente, sino que aquí es de 3 dientes. Pero el nombre básicamente sería clase 2 modificación 1 en este ejemplo, y en este ejemplo también clase 2 modificación 1, ¿sí? La única diferencia es que la modificación en este caso es de un diente y acá la modificación es de 3 dientes. Muy bien, tenemos aquí otro ejemplo de una clase 2 modificación 1 en una arcada inferior, y aquí la modificación también es de un solo diente, nada más que aquí el diente que se perdió es un molar, primer molar inferior. Y aquí tenemos una clase 2, pero la modificación ya no es 1, es una modificación, vean, aquí hay un espacio edéntulo, 2, 3, 4. Por lo tanto, sería una modificación 4, ¿sí? Porque son 4 zonas edéntulas adicionales, ¿sí? A la brecha posterior. Recuerden que lo que manda siempre es la zona edéntula posterior. Entonces, clase 2, ¿sí? Modificación 4. Ok. Vámonos entonces con la clase 3 de Kennedy. La clase 3 de Kennedy, en la definición es así. Tenemos un área edéntula unilateral, ¿sí? Con dientes naturales remanentes por delante y por detrás del área edéntula. En este caso, como vemos acá, vamos a ver el ejemplo clásico, ¿no? De una clase 3 simple. Tenemos una zona edéntula, ¿sí? Es unilateral. Y tenemos dientes por delante y por detrás, en este caso, aunque sea solo un diente, nada más, no importa, de la zona o brecha edéntula, ya sea en la arcada superior o en la arcada inferior. Es una clase 3, ¿sí? Hay pilar posterior y pilares anteriores. Ahora, si tenemos alguna zona edéntula adicional, como vemos aquí, recuerden que siempre para la clasificación se toma en cuenta la brecha edéntula posterior, ¿sí? O más posterior. Aquí sería una clase 3 con modificación 1, ¿sí? Modificación 1 en este caso de 6 dientes. Aquí falta de canino a canino. Es una clase 3, modificación 1. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, vámonos con la clase 4. En esta clase 4 de Kennedy, básicamente es un área edéntula única, es bilateral que atraviesa la línea media y es anterior a los dientes naturales remanentes. Como vemos aquí en los ejemplos, ya sea en la arcada superior y en la arcada inferior, tenemos pérdida de dientes anteriores, ¿sí? Que atraviesa la línea media, por eso es una sola zona edéntula, ¿sí? Entonces, en este caso estamos hablando de una clase 4 de Kennedy. Si tuviéramos alguna pérdida de otro diente adicional, ¿sí? Independientemente de la brecha que ya tenemos aquí, pues ya no sería una clase 4, ¿sí? Por ejemplo, si se pierde aquí un molar, en este caso un 6 o acá, ¿sí? Si se perdiera un 6, ya no sería una clase 4, sino que se convertiría en una clase 3, ¿sí? Modificación 1, ¿ok? Modificación 1 de 6 dientes. Entonces, la clase 4, recuerden que no tiene modificación, solamente será una zona edéntula anterior, que es bilateral, que atraviesa la línea media. Por lo tanto, bueno, aquí tenemos esta clase 4. Y bueno, si estás interesado en tener más información, puedes encontrar dicha información en este libro, de donde tenemos esas imágenes del doctor, en este caso Rodney Phoenix. Muy interesante, así que te lo dejo ahí para que pues le eches un vistazo. Y ya sabes que si eres nuevo por aquí en el canal, te puedes suscribir totalmente gratis a él, activando la campanita, y nos puedes dejar todos tus comentarios y todos tus likes para que YouTube nos permita llegar a muchas más personas. Así que ya nos vamos, pero nos vemos en el siguiente video. Adiós.